Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En solo 3 jornadas se han evaporado de las bolsas de valores del mundo 9 billones de dólares. ¿Cómo afecta esto a América Latina? El domingo es la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador. Se enfrentan Daniel Noboa y Luisa González. ¿Cómo llegan ellos a los comicios? Con la ayuda del ADN, una empresa de Texas presentó 3 cachorros de lobo salvaje, extinto hace 10.000 años. ¿Qué efectos tendrá el experimento? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 9 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La inestabilidad de la economía mundial siguió sintiéndose claramente ayer en todas partes. Desde el jueves, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tanda de aranceles, entre ellos los del 10% para todos los productos extranjeros, solo ha habido turbulencias. Ayer, por ejemplo, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que si China no elimina las tarifas del 34% a los productos estadounidenses, hoy, según le dijo a ella Trump, Estados Unidos activará aranceles del 104% para los productos chinos. I just spoke to the president about this, and he believes that China wants to make a deal with the United States. He believes China has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. But the president believes that she and China want to make a deal. They just don't know how to get that started. And the president also wanted me to tell all of you that if China reaches out to make a deal, he'll be incredibly gracious, but he's going to do what's best for the American people. Leavitt también dijo en esa declaración que Trump espera que el presidente de China, Xi Jinping, busque llegar a un acuerdo. Como quiera que sea, los aranceles del presidente estadounidense han evaporado desde el viernes en las bolsas de valores más de 9 billones de dólares, es decir, millones de millones. Pocas veces había ocurrido algo así. Ayer, sin embargo, las aguas parecieron calmarse un poco. En Estados Unidos, el índice Standard & Poor's 500 perdió el 1,6%, pero en el Reino Unido la bolsa creció un 2,8% y en Alemania un 2,9%. La pregunta, sin embargo, es cómo afecta a América Latina todo esto. Llamamos ayer aquí en Bogotá a Andrés Velasco, economista especializado en la Universidad de Oxford y presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asofondos. La caída de las bolsas a nivel mundial puede tener diversos efectos en las economías latinoamericanas, aunque el impacto va a variar según el país y el nivel de integración que haya con los mercados financieros globales. Un efecto es a través de la salida de capitales. ¿Qué son los capitales? Son los giros, las transferencias, la inversión extranjera directa que llega a los países de América Latina desde los países desarrollados en los cuales están cayendo las bolsas. Cuando esas bolsas caen, los recursos allá son más escasos y por lo tanto los flujos de capitales hacia nuestras economías caen, y eso básicamente se ve a través de depreciaciones de nuestras monedas, subida de la tasa de cambio y aumento de la prima de riesgo, que es el exceso en tasa de interés que pagamos por ser economías que demandan capital y que somos riesgosas. Otro canal es a través de los precios de las materias primas. Las caídas de las bolsas usualmente están relacionadas con desaceleraciones importantes de las economías desarrolladas que terminan demandando menos materias primas como petróleo, como cobre, como soya y otros productos agropecuarios que producimos en América Latina, y eso afecta, por supuesto, los ingresos fiscales que se derivan de la explotación de esas materias primas, la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, y el crecimiento económico a través de los efectos de oferta.
Otro canal es el impacto en las bolsas locales. Las bolsas latinoamericanas suelen replicar con muchísima mayor volatilidad los movimientos que sufren Wall Street o las bolsas en Europa y en Asia. Y esto pues genera pérdidas en el ahorro. Las personas que tienen inversiones en esas bolsas de valores pues tienen menores recursos y pueden restringir la inversión de personas y empresas, reducir la confianza empresarial, disminuir la actividad en los mercados locales en la medida en que la gente puede financiar menos productos a través del mercado de capitales. Hay un aumento de la inflación importada. Las bolsas de valores, las caídas de las bolsas de valores usualmente implican problemas de oferta que suben la inflación en las diferentes economías y presionan a los bancos centrales para controlar esa inflación, lo que hace que exista un control monetario que afecta al crecimiento de la economía. En síntesis, todos estos efectos terminan por afectar el empleo, la rentabilidad de los activos, el consumo interno, la inversión privada, y se hace más difícil para las economías latinoamericanas crecer y generar riqueza. Este domingo se define la suerte política del Ecuador. Los ciudadanos de ese país suramericano de 19 millones de habitantes elegirán a quien ocupará la presidencia de la República. Los candidatos son el actual jefe del Estado, Daniel Noboa, y la dirigente opositora Luisa González. Lo que se celebra es la segunda vuelta de los comicios. En la primera, Daniel Noboa ganó por menos de 17.000 votos, un margen ínfimo. Obtuvo el 44,17% del apoyo ciudadano y Luisa González el 44%. En los últimos días, tanto Noboa, del Partido Acción Democrática Nacional, ADN, e hijo del hombre más rico del país, como Luisa González, de la Revolución Ciudadana, el grupo político del expresidente Rafael Correa, han hablado sobre las elecciones y sobre el Ecuador que quieren. Su compromiso de trabajar en cada rincón, sin descanso hasta el 13 de abril. Y eso sí, vigilantes en los recintos electorales, queridos hermanos y compañeros, vigilantes, porque no vamos a permitir que nos roben la democracia. Un país donde los criminales, donde los sicarios, los vacunadores, los desgraciados, todos estén en la peor de las cárceles, una cárcel donde ellos no tengan los derechos que puedan tener las personas. Hay mucha expectativa. Las espadas están en alto, sobre todo desde el debate televisado del 23 de marzo. ¿Cómo llegan a la jornada electoral Daniel Noboa y Luisa González? Llamamos ayer a Guayaquil a la conocida consultora y analista política Yanina Mondino. El Ecuador vive una jornada de mucha tensión como antesala al balotaje del domingo 13 de abril, donde el presidente candidato Daniel Noboa y Luisa González, la candidata del correísmo, se enfrentarán en una segunda vuelta que ha estado completamente hiperpolarizada, marcada por una campaña negativa, donde incluso los ataques han subido de tono y que han iniciado desde el propio debate que dio origen a este segundo periodo de la campaña. Se lo puede ver al presidente incluso como estrategia de campaña, no solo recorriendo territorios y reforzando la gestión, sino también intentando movilizar el voto facultativo de personas adultas mayores de 65 años, los jóvenes, a quienes siempre ha considerado parte de su voto duro, y también a la comunidad migrante, quienes históricamente habían sido parte del bastión de la Revolución Ciudadana. Por otro lado, Luisa González ha estado no solamente recorriendo el territorio en los últimos días, sino también ajustando la estrategia hacia las mujeres, tratando de captar ese voto que probablemente no la ha acompañado en la primera vuelta de manera mayoritaria y contundente. Un escenario de absolutamente incertidumbre, donde las encuestas que se revelaron la semana pasada, hasta el último día que se podían, mostraban un empate técnico. Es probable que el balotaje del domingo 13 de abril sea uno de los más ajustados
y reñidos de las últimas décadas. Esperemos que la institucionalidad y sobre todo el control electoral de los partidos funcione de manera adecuada para que al finalizar la jornada, que sea pacífica y democrática, el Ecuador pueda conocer el mismo domingo por la noche a quien resulte electo como nuevo presidente o presidenta. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Ayer se conoció una noticia que llamó la atención en la comunidad científica. La compañía Colossal Biosciences, con sede en Dallas, en Texas, logró revivir al lobo salvaje o lobo gigante, una especie animal que se extinguió hace por lo menos 10.000 años. Las revistas estadounidenses Time y The New Yorker dieron la noticia. Explicaron que 2 cachorros machos, Rómulo y Remo, ya tienen 6 meses y que su hermana, Khaleesi, tiene 3. Los nombres vienen de la mitología romana y de la serie Juego de Tronos. Colossal logró extraer el ADN del lobo salvaje de fósiles de un diente de 13.000 años de edad y de restos óseos de un oído de 72.000. El primero fue hallado en Ohio y los segundos en Idaho, según le explicó a la revista Time Beth Shapiro, la directora científica de la compañía. We extracted DNA from 2 fossils that we knew from previous work had some amount of preserved ancient DNA. One was a 13,000-year-old bone, and the other was a 72,000-year-old bone, an inner ear bone. Colossal pudo luego editar ese ADN en células del lobo común, pues ambas especies son muy similares. De esa forma, fabricó 45 embriones, la mayoría de los cuales no funcionaron. Los que sí fueron implantados en algunas perras grandes. Los 3 cachorros, blancos todos, son el resultado. En estos momentos, los 2 cachorros más grandes miden 1,20 m de largo y pesan 80 kilos. La idea de Colossal, una empresa valuada en $10.000 millones, es mantenerlos siempre libres en un amplio espacio en Estados Unidos. Y aquí surgen 2 preguntas. ¿Revivirá Colossal Biosciences otras especies extintas? ¿Y qué tiene esto de positivo y qué tiene de negativo? Llamamos anoche a Madrid, la capital española, a un experto, el genetista Lluís Montoliu, del Centro Nacional de Biotecnología. Bueno, en realidad esta empresa no ha desextinguido el lobo gigante. Lo que ha hecho ha sido aprovechar el genoma del lobo gris y aprovechar una serie de variantes genéticas que ha descubierto, pues analizando restos pues, de dientes y de cráneos de este lobo gigante que habitó pues, Norteamérica hasta hace unos 13.000 años. Y han trasladado estas variantes genéticas, unas cuantas, entre 14 y 20, las han trasladado al genoma del lobo gris. Con lo cual lo que han obtenido es un lobo gris que tiene algunas características del lobo gigante, pero para nada es un lobo gigante. Lo que pasa es que han seleccionado muy bien estas características para que todo el mundo tenga presente esta visión de un lobo de gran tamaño y de un pelaje muy frondoso y un pelaje blanco. Aquí realmente la pregunta que nos tenemos que hacer desde el punto de vista ético es si tenemos una buena razón para hacer este experimento. Tiene que haber alguna razón, porque traer animales extintos a la actualidad es también un riesgo y puede tener consecuencias, no solamente para el propio animal, que se va a encontrar en un entorno distinto al que habitaba, sino para el propio ecosistema, en el cual va a suponer una alteración, porque ni los otros animales ni las plantas que habitaban y que habían en ese momento van a estar presentes en la actualidad. Lo que sí tenemos que aceptar es que esta empresa tiene un dominio de la tecnología de edición genética con las herramientas CRISPR excepcional. Es capaz de introducir muchas variantes genéticas sobre el genoma de una especie para convertirla a algo parecido a otra especie, sin llegar a serlo. Repito, estos no son lobos gigantes, son lobos grises con algunas características
de lobos gigantes, lo cual no deja de ser sorprendente. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Al menos 65 personas murieron ayer, según los datos al momento de grabar este podcast, tras caerse el techo de la famosa discoteca Jet Set de Santo Domingo, capital de República Dominicana. Uno de los fallecidos era el cantante de merengue Rubí Pérez, que actuaba en vivo. La cifra podría aumentar, pues en la discoteca, abierta hace 45 años y célebre por sus fiestas los lunes, cabían 2.000 personas. El presidente dominicano Luis Abinader visitó el lugar. Se desconocen las causas de la tragedia. 3 noticias de Estados Unidos ayer. La primera, un juez ordenó a la Casa Blanca que vuelva a dar acceso a los periodistas de The Associated Press, expulsados porque la agencia se negó a emplear el nombre Golfo de América en vez del de Golfo de México. La segunda, los analistas de UBS dijeron que por los aranceles el precio de teléfonos como el iPhone subirá un 25%. Y la tercera, la Corte Suprema suspendió la orden de un juez según la cual el gobierno de Donald Trump debía reintegrar a 16.000 trabajadores que había despedido. Nueva York es la ciudad del mundo donde viven la mayor cantidad de millonarios, es decir, personas con más de $1 millón. Tiene 384.500, según un estudio para la firma Henley & Partners. La sigue en San Francisco, con 342.000, y Tokio, con 292.300. El cuarto puesto es para Singapur, con 242.400, y el quinto para Los Ángeles, con 220.600. Londres, con 215.700, cayó al sexto lugar. En el último año ha perdido más del 10% de los millonarios que la habitaban. La razón, los impuestos y el Brexit. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.